Bienvenidos, muy buenas noches a Origen y Destino, el programa especializado en el tema del comercio exterior de la comunidad portuaria en coproducción con Origen Informativo. Saludo con gusto a mi compañero en esta noche, al profesor Héctor Osiris Venancio Pimentel, director de la comunidad portuaria. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Pues muy contento de estar nuevamente aquí en este programa. Pues ya ahora sí que los últimos de este 2023, muy contento con cerrar con, pues ahora sí con excelentes personas referentes aquí en el comercio exterior con el tema de los agentes aduanales y hablaremos de cómo ha evolucionado esta figura. Digo, ahorita que está de moda el tema de que pues ya la NAM pues emitió una convocatoria que está sacando muy probablemente una buena cantidad de agentes aduanales adicionales, pues tenemos aquí a los expertos que nos hablen cómo ha ido evolucionando la figura desde pues que se generó la figura del agente aduanal hasta lo que es hoy en día, ¿no? Cómo se ha ido pues ahora sí que tropicalizando con respecto a toda la demanda del comercio internacional que requiere y cómo se ha convertido en un pilar fundamental en las operaciones de comercio exterior en los diferentes puertos, especialmente en Manzanillo, Julio. Bueno, agradecemos a los patrocinadores que hacen posible también el Origen y Destino a través de Origen Informativo, desde luego a través de todas las plataformas digitales. Le damos las gracias a Grupo Jacesa, a Cima Group, Dueño del Mar Goodward Group, Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico y Acapulco Shipping Agencia Naviera. Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, Cima Group, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. Cima Group, 22 años, simplificando el comercio mundial. Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodward Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Desde hace más de 3 décadas, Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Shipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con Ya Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico. Bueno, en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de las actividades del agente aduanal en la logística portuaria. Y para hablar de este tema, saludo con gusto a nuestros panelistas en esta noche. Empiezo por el licenciado el agente aduanal Óscar Benavides Carrillo, director general de excelencia en logística aduanal. Óscar, bienvenido. Gracias, Julio. Muchas gracias, Héctor, también por esta invitación y con gusto de acompañarlos el día de hoy. También saludo con gusto al maestro Omar Arechiga de Alba, director de operaciones y mandatario de agente aduanal de logística Goodward. ¿Qué tal? Saludos a tú y a tu auditorio. Esperamos tener un programa interesante. Desde luego también al maestro Sergio Quiñones, vicepresidente de ANIER y director general de Jim Group. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Héctor, por esta bienvenida y sobre todo por esta invitación al día de hoy.
Bueno, pues nosotros vamos, mientras, a la primera nota de esta noche. Vamos a la primera nota sobre los horarios del trabajo en la terminal marítima La Junta para los días 25 de diciembre y 1 de enero 2024. Y bueno, de acuerdo a lo que informa, es el día lunes 25 de diciembre de 2023, estará cerrado. Y también para el cierre de recintos, el lunes 1 de enero 24 también permanecerá cerrado. Aplica tanto para operaciones como para las oficinas administrativas. También se le pide a los clientes favor de considerar lo anterior a efecto de programar anticipadamente sus maniobras y servicios. Y por otro lado, pues la terminal SCA dándole continuidad al comunicado que pues nos hizo llegar la misma Cipona, donde decía que la aduana de Manzanillo a partir del 30 de noviembre pues estaría haciendo una ampliación en sus horarios de cierre de recinto de lunes a viernes y los sábados. Para esto, pues SCA hace el aviso de que tenemos que estar pues aprovechando la cantidad de citas que están emitiendo. Algo que también nos hace aclaración en el comunicado que nos hace llegar, pues es que nos dice que las citas en los días 4 y 5 de diciembre, pues se ha notado que van a la baja. Entonces, nos exhorta a seguir aprovechando estas posibilidades. Recordemos que esta ampliación de citas es hasta el 20 de enero del 2024 y se hace con la finalidad, pues, de estar coadyuvando con este incremento operativo que existe al final del año, con la intención de desalojar las mercancías en su mayor nivel. Entonces, les encargamos mucho que por ahí, a todos los que sean dueños de la carga, a todos los que se encarguen de estar programando las maniobras, pues que aprovechen todas las citas que nos dan las terminales. Digo, aparte de SCA, también Contecon nos ha hecho ese mismo comunicado y la intención con esto pues es fomentar el desalojo y que no se aglomeren las mercancías que posteriormente se conviertan en un problema, Julio. También tenemos información de Contecon en el puerto de Manzanillo. Durante las últimas semanas hemos registrado un descenso en la programación de citas de entrega a camión de contenedores de importación. Lo anterior con respecto a los espacios ofertados de manera diaria, quedando cerca del 30% de citas disponibles, por lo que no se está aprovechando la extensión de horario de salida de importación que la aduana de Manzanillo autorizó del 30 de noviembre 2023 al 20 de enero 2024. Teniendo en cuenta que los altos volúmenes de importación en los patios se mantienen, pedimos a ustedes su total apoyo para utilizar las citas ofertadas y así reducir las estadías de los contenedores en puerto, a fin de reducir gastos adicionales y aminorar el desfase de citas que esto pudiera generar. Asimismo, se ha identificado que los no-show de las citas programadas ha incrementado hasta en un 10%, por lo que se invita a coordinar con los transportes el cumplimiento de las citas. Favor de considerar lo anterior a fin de tomar las medidas pertinentes para no afectar sus operaciones. Y por otro lado, la NAM, pues hablando del mismo tema que estamos a punto de abordar el día de hoy con los expertos, pues hablando de la convocatoria, ¿verdad? La NAM pues nos anuncia que ya concluye con éxito la aplicación del examen de conocimientos para obtener la patente de agente aduanal 2023, en lo cual se registraron 916 aspirantes. De las 849 personas que presentaron el examen de conocimiento, 158 personas, el cual representa el 18.61%, obtuvieron una calificación aprobatoria. La aplicación del examen se realizó en apego a los estrictos protocolos para blindar el proceso. De esas 849, 620 eran hombres, 296 mujeres, y de los 158 personas que calificaron son 118 hombres y 40 mujeres, los cuales tuvieron una aprobación aprobatoria. La calificación aprobatoria nos indica que es del 60% sobre la cantidad total de puntos. Tienen los conocimientos mínimos justificables para el desarrollo de su actividad como agente aduanal. La documentación presentada por las personas aspirantes que se encuentran dentro del rango aprobatorio serán debidamente revisada y validada. En caso de que no hayan cumplido con algún requisito contemplado en la convocatoria para obtener la patente de agente aduanal del 2023, se enviará un requerimiento correspondiente para que en el término de 5 días contados a partir del día siguiente hábil en que surta efecto la notificación, presenten la documentación e información omitida. En caso de no hacerlo, se tendrá como resultado la no procedencia de su solicitud. Lo anterior en estricta observancia a la normatividad aplicable a los principios de igualdad
oportunidad, legalidad, transparencia, objetividad, imparcialidad y eficiencia que deben prevalecer siempre en el servicio público. Con esto pues también aprovecho para darle una felicitación a todos los que pues calificaron en este examen. Sé que hay gente aquí de Manzanillo que muy probablemente pues vaya avanzando las siguientes etapas. Enhorabuena, les deseo el mejor de los éxitos y pues que se traigan patentes aquí al puerto de Manzanillo, Julio. También SSA México hace un llamado, se acerca el fin de año y en años pasados se ha observado una disminución en el despacho de los contenedores después del 15 de diciembre, esto debido al cierre fiscal anual de las empresas y otros factores. Con la intención de mantener niveles de ocupación óptimos en la terminal y de esta manera poder ofrecer un servicio de calidad, los invitamos a despachar sus contenedores y poder almacenarlos en los distintos patios y RFEs que se encuentran fuera del recinto portuario. Agradecemos hacer extensivo el presente a las partes interesadas con la finalidad de que lo consideren para la planeación oportuna de todas sus operaciones logísticas. Bueno, nosotros vamos a presentar el tema el día de hoy, le comentaba, es la evolución de las actividades de la agente aduanal en la logística portuaria. Tenemos a nuestros panelistas pues ya listos, al agente aduanal Óscar Benavides Carrillo, director general de excelencia en logística aduanal, también al maestro Omar Arechiga de Alba, director de operaciones y mandatario de agente aduanal logística Woodward, maestro Sergio Quiñones, vicepresidente de ANIER y director general de Jim Group. Y bueno, Julio, es importante hablar precisamente de lo que es pues esta figura del agente aduanal hoy en día, ¿no? Si bien sabemos, es una figura que tiene más de 100 años participando en nuestro comercio exterior en México y ha sido una pieza preponderante, aquella que intercede entre la autoridad, intercede ante el cliente y pues que ha sido un ente mediador para lograr que el comercio exterior en México pues siga fluyendo. De esto pues se ha presentado una serie de evoluciones, no solamente se ha dedicado a estar inicialmente como su actividad lo decía, pues era ser ese intermediario para poder llevar a cabo pues todos los actos y formalidades ante las autoridades, ¿no? Pero de esto pues ha crecido toda su actividad, no solamente ha sido el hecho de dedicarse a los despachos, sino que también han abarcado pues servicios que van de puerta a puerta, donde ellos van acompañando a todos los importadores de la mano con la intención pues de que se cumpla a cabalidad todos los requerimientos de comercio exterior. ¿Por qué? Porque hay una anotación en la ley aduanera donde dicen que el agente aduanal es responsable solidario de las actividades que lleven los importadores o exportadores. Esto es muy importante porque pues ellos, a pesar de que tienen que cuidar las actividades del importador o del exportador, pues ellos tienen que cuidar pues su patente aduanal, ¿no? Porque ellos son los que dan la cara ante la misma autoridad, teniendo consecuencias económicas y hasta penales en algunos de los casos. Y para esto, pues traemos a los expertos y me gustaría arrancar con el maestro Sergio Quiñones, preguntándole cómo ha sido la incursión de la tecnología en las operaciones de las agencias aduanales hoy en día. Muchísimas gracias, Héctor. Muy buenas noches nuevamente, tengan todos ustedes. Bueno, pues al hablar de este tema no podemos omitir el nombre del ingeniero Ricardo Rosas. El ingeniero Ricardo Rosas, muchos de los aduaneros, sobre todo asociaciones y también agentes aduanales, lo hemos de ubicar como el que hizo el primer pedimento que se validó, que se pagó a través del SAI M3. Él desde 1988 hizo la entrega de la TIGIE electrónica al subsecretario de Economía, 1988, y desde 1994 era proveedor del SAT para la base de datos DIA, que actualmente sigue utilizando la aduana a través de sus verificadores. Cuando vas a un reconocimiento aduanero y preguntas o dialogas con el verificador, logras ver que su pantalla tiene abierto el sistema DIA. El sistema DIA, que es de Sistemas Dinámicos Internacionales, repito, de su creador, el ingeniero Ricardo Rosas, que en paz descanse, es un pionero en el querer llevar esta actividad del agente aduanal, sobre todo de los pedimentos y de la clasificación, a otro nivel, incursionando con esto el que esta actividad se deje de hacer en máquinas de escribir como se hacía antes los pedimentos, a que ahora sean en computadoras y que también con el arranque de internet pues exista estos mecanismos de comunicación
donde se envían estos archivos, ¿no? Así que pues, la verdad, muchísimas gracias al ingeniero, que también, para puntualizar en el año, fue en el año 2000 en donde su pedimento electrónico tuvo la firma en el SAI M3. Y también le quiero preguntar a la gente aduanal, Oscar Benavides, que nos platique, pues desde su óptica, ¿no? Llevando esa empresa que tiene esa agencia aduanal, ¿cómo ha sido la incursión de la tecnología? ¿Cómo ha sido esa transición desde que pues, se venía haciendo la operación de cierta manera y ahora con la incursión de la tecnología? ¿Cómo ha sido la facilitación de las operaciones en base a la implementación de esta? Bueno, yo creo que básicamente ya nos hace un resumen, Sergio, histórico de quién inicia con estas ideas. Y bueno, tengo que compartirles que efectivamente a mí me tocó esa transición, y al igual yo supongo que Omar, porque más o menos somos de la misma generación, ya tenemos en esto aproximadamente cerca de 30 años ya, y vivir esa fase donde empezamos a utilizar computadoras, todavía no existía el internet como tal, eran esos módem de marca, de una compañía que estaba su fábrica ubicada ahí en Guadalajara, Motorola, hay que decirlo, que te conectabas por vía telefónica, ¿no? Y oías ese ruido para poder conectar el sistema y transmitir la primera información digitalizada en estos formatos que bien nos compartía Sergio, en donde ya empezábamos a evolucionar de ese papel, de esas máquinas de escribir, precisamente ya a lo que hoy estamos conociendo. Fueron los antecedentes de lo que hoy estamos viviendo, esos enlaces electrónicos que hoy a través del internet podemos validar. En aquel momento existía la validación, posteriormente viene el concepto de prevalidación, que no es otra cosa que un sistema que nos permite a nosotros los agentes aduanales verificar de manera anticipada la información que estamos capturando para que posteriormente se pueda transmitir al sistema de validación de la aduana. Este prevalidador lo que viene a darnos es una certeza, una garantía, una tranquilidad en distintos aspectos, en 3 campos en particular, de que la información va de manera correcta, desde cálculos aritméticos, sintácticos, de lo que básicamente lleva el concepto de prevalidación. Y después migramos al tema del concepto del pago electrónico bancario, que esto obviamente nos evoluciona y nos lleva precisamente ya a no tener que trasladarnos físicamente a las oficinas, porque antes muchos se van a acordar, les voy a refrescar la memoria, seguramente lo tienen muy presente, agarramos primeros pedimentos, poníamos papel carbón y ahí íbamos con el cheque a pagar o con una carta de autorización a pagar al módulo de la aduana y hacer la modulación física, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que en la parte privada nos ha tocado vivir. También obviamente tenemos otros conceptos dentro de la autoridad que han ido mejorando su sistema por supuesto, también el tema de selección aleatorio a un sistema de selección automatizado, en donde ya tienen ciertas características y ciertas características que buscan parámetros. Gracias, Sergio. Me diste la palabra adecuada, me pusiste la palabra correcta, la parametrización, una palabra que en su momento también inventaron en la aduana, precisamente para detectar qué información se estaba transmitiendo y a través de esto medir el nivel de riesgo que un pedimento tenía, ¿no? Y bueno, es un breve resumen, no sé, pero tengo que dejarle algo, Omar. Sí, y aprovechando aquí al maestro Omar, que también es mandatario aduanal, aparte de ser director de logística Goodward, todo un emblema aquí, 30 años, más de 30 años de experiencia en el puerto, pues, ¿qué más nos puede decir Omar Arechiga sobre la implementación o cómo ha beneficiado esta incursión de tecnología en las operaciones del agente aduanal en la operatividad portuaria? Gracias, maestro Venancio, gracias, Julio. Después de lo que dijo aquí el maestro Sergio Quiñones, muy valioso, un poco de temas históricos y actualidad, y por supuesto el agente aduanal Oscar Benavides, me queda meter en la visión desde la perspectiva del agente aduanal algunos otros puntos adicionales. Por supuesto, existieron otros grandes decanos, como también Lizárraga para la Coordinadora de Transporte Internacional CTI, que a la par nace paralelamente, la tarifa de Nuevo Laredo, que constituyen de manera independiente. Eran 3 ejes verticales en México,
Y sí, como bien comentaba el agente don Oscar Benavides, nos tocó transicionar desde antes que se crearan las áreas de IC en las aduanas. Había una compañía que se dedicaba ya en el inicio de la etapa moderna de las aduanas, que fue ISOSA, una compañía en la que llevábamos aquellas primeras computadoras que empezamos con 286, 386, 486, Pentium 1, 2, 3, 4, Celeron, Intel y toda la tecnología que hoy conocemos. Fuimos evolucionando de las computadoras a las computadoras. Y llevábamos esos discos de 5 1/4 y 3 1/2 para la validación de datos, que era un trabajo artesanal. Llevábamos maletas con dinero efectivo para liquidar las contribuciones, adicional a cheques que se podían dar o no certificados, porque la tecnología en el alcance de la agente aduanal y de la propia autoridad aduanera no estaba tan enfatizado. La era moderna del agente aduanal viene con la ley de 1995, que esos son los agentes aduanales que ya no eran solo mandatarios o bachilleres, sino aquellos que ya venían constituidos de una forma mucho más robusta y que ya las leyes les daban ese enroque de descansar funciones de la autoridad. Es la realidad, las funciones de la autoridad están descansadas en los actos y formalidades del despacho aduanero, en esa figura de patente de agente aduanal, pero también este actor, en esa constante evolución de la que hablan de las tecnologías, este actor empezó a traspasar, a generar aquellos primeros sistemas de tracking, porque se manejaba el MS2, con eso empezamos a hacer despacho de asterisco, punto, asterisco, diagonal, diagonal, invertida, HTTP, etcétera, etcétera. Así lo hicimos, de una manera en monitores monocromáticos, y evolucionamos a esas tecnologías, como bien dijeron, un sistema aleatorio que era solo un algoritmo básico que se interpretaba en segundos y se sabía la secuencia y ya sabías hasta qué máquina te iba a dar el rojo y qué máquina te iba a dar el verde, el reconocimiento aduanero o el desaduanamiento libre. Entonces esa tecnología que nos hablaba el maestro Oscar, también agente aduanal, decía, oye, pues llegaron esos sistemas donde ya tienen inteligencia, análisis de riesgo, y en el análisis de riesgo ya se logró, ahora sí, tener certificaciones, estándares, reconocimiento a tratados, reconocimiento a ciertos productos que no son sensibles o sí son sensibles, que son o no son de interés nacional. Entonces, ¿en quién recayó la tecnología? En que la agente aduanal se modernizó de una manera inimaginable. Es sui generis, tiene un género propio la agente aduanal en México, a diferencia del mundo. Aquellos que hemos tenido el privilegio de estar en varias aduanas del país, en Europa, Asia y Norteamérica, hemos podido observar que el agente aduanal está reducido a una figura muy pequeña de solo el equiparable de la aplicación del documento para el cruce. En México no. En México representa a la autoridad y balancea el esfuerzo del importador y exportador. Les ayuda en el debido cumplimiento. Hasta ahí mi primera intervención. Bueno, pues yo tengo una pregunta también para los panelistas. Sabemos que el uso de las tecnologías para la eficientización y la modernización de la logística portuaria, pues tenemos que enfrentar también retos internacionales. ¿Cómo afecta los constantes cambios a nivel internacional de acuerdo a las normas mexicanas? ¿Qué tan complejo, Sergio, empiezo contigo, ha sido el cumplimiento y la estandarización o el adoptar estas normas internacionales o adoptar estos cambios internacionales a las normas mexicanas? Muchas gracias, Julio. Como acaba de comentar Omar Arechiga, ¿no? En México el agente aduanal va más allá de cualquier otro agente aduanal en el mundo, y a mí me parece que esta es una tarea muy importante para la agente aduanal, para ayudarle al cumplimiento al importador, en donde la agente aduanal se ha tenido que involucrar desde origen, revisando que desde allá la mercancía venga con el debido cumplimiento, en donde ya se tengan sus normas, sobre todo las de calidad y las de seguridad, para que el embarque no sea un problema cuando llegue aquí a destino a las aduanas de nuestro país. Asimismo, el agente aduanal es quien lleva de la mano al importador a que sí cumpla, a que sí esté enviando las muestras a estos organismos certificadores, en donde inclusive le hace la recomendación de ciertas empresas que tienen un laboratorio en corresponsalía en Asia, para que no tengan que enviar para acá los productos, sino que desde allá se emite un dictamen y el organismo certificador de aquí tiene esa facultad de poder hacer válido
los resultados de ese dictamen y aquí emitir ese certificado, el cual pues va a ser avalado pues, por nuestra autoridad. Y adicional, eso deja a la agente aduanal con una responsabilidad muy grande porque al final de cuentas también todo mundo somos consumidores y vamos a hacer las compras y estamos revisando cuando ya eres aduanero, oye, compro esto, compra esto, y en ocasiones revisas cuál sí tuvo una importación legal porque logras identificar de que, ¿sabes qué? Este producto es de tal sector y debió haber pasado por tal, sobre todo productos tecnológicos o productos de alimentos, y en base a ello te da una garantía de que vas a comprar un buen producto. Y entonces, cada vez que vamos de compra, somos más conscientes de llevar de la mano al importador a que no quiera brincar esas normas que de por sí las normas mexicanas ya traían ese nivel de exigencia que en el extranjero, como dicen, ¿no? Nuestra legislación es muy buena, solamente que hay veces que no se lleva a cabo y el agente aduanal, una de sus funciones es hacer que sí se lleve a cabo. Así que con esta implementación de ahora estas normas oficiales mexicanas que existen, porque también en el extranjero esas normas internacionales existen, queremos que los productos tengan esa misma calidad con la que son beneficiarios ciertos consumidores en el extranjero, que el consumidor mexicano también tenga la oportunidad de esas calidades. Es por eso que cada vez también hay algunas normas, por ejemplo estas que mencionaba, las de calidad o las de seguridad, que ya no se permite exentar con las cartas que antes se hacía. Hoy en día es a fuerzas que se deben de estar certificando estos productos, porque la autoridad en los últimos años dijo que a poco, porque si va a ser para el uso propio de la empresa, ya no se van a electrocutar o ya no va a pasar esto. Es por eso que esa exigencia que en su momento todo mundo estuvo en desacuerdo, al final de cuentas fue un beneficio para todos los consumidores, y el agente aduanal ahí en este preciso momento donde se hizo la exigencia, tocaba como parte, como coadyuvante de la autoridad, explicarle al contribuyente por qué era necesario el ahora estar haciendo pues este cumplimiento, y no nada más la queja, sino que el cumplimiento, porque de lo contrario los embarques pues cuestan entre más nos tardemos en sacarlos de las aduanas. Al agente aduanal Óscar Benavides, ¿cómo ha impactado o qué tan complejo ha sido la adecuación y el cumplimiento de las normas mexicanas de acuerdo a los constantes cambios en el comercio internacional? Bueno, primero que nada, para hablar del intercambio de información con otros países, tenemos que remitirnos a nuestro antecedente base que nos permite precisamente poder llevar a cabo la implementación de estos convenios con otros países. Y estoy hablando específicamente ahorita de BUSEM, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano, en donde realmente por ahí hemos logrado llevar grandes avances desde la concentración de los valores comerciales, de la digitalización de los documentos electrónicos, y bueno, con los convenios, con los acuerdos y con los tratados, nos ha permitido precisamente ese intercambio de información con otros países. En los tratados y en los acuerdos se señala específicamente cómo se intercambiará, cómo se va a certificar un producto, y a través de esta ventanilla, de esta plataforma, podemos llevar a cabo ese intercambio con algunos otros países. Colombia, el caso de Perú, por ejemplo, donde ya los certificados son electrónicos. Ya evitamos ese papel, ya son precisamente los ministerios de Economía o las secretarías de Economía de cada país en donde se emiten estos documentos o se validan y se transmiten electrónicamente para garantizar su autenticidad. Entonces, de esta manera, no es un trabajo fácil, por supuesto. México tenía que hacer primero su trabajo de manera nacional, poder llevar a cabo toda esta implementación tecnológica. Creo que hemos avanzado mucho, tenemos una ventanilla única muy robusta,
no solamente para el tema de la certificación de origen de productos que se van a importar en México, sino también para poder hacer lo propio, ¿no? De la certificación de productos mexicanos a otros países, que ya evitemos el papel, que ya tenemos un documento electrónico en el cual podemos tener la certeza y la garantía de que es un documento válido, emitido y respaldado por una autoridad o la parte, en este caso, como se define, la contraparte de México en el intercambio de mercancías a nivel internacional. Requiere mucho trabajo, sin lugar a dudas, pero creo que es el camino en el que estamos evolucionando y en el que tenemos que seguir evolucionando. El intercambio de información es básico para poder llevar a cabo un comercio seguro, un comercio donde realmente se respeten las reglas internacionales. Al maestro Omar Arechiga, ¿cómo ha ido evolucionando a la par de los constantes cambios en el comercio internacional con las normas mexicanas? ¿Cuáles han sido los retos y cómo han sido los avances de trabajar de la mano en el cumplimiento de estas normas internacionales? Sí, por supuesto, haces una gran pregunta que ya han venido apuntalando bien en el tema del debido cumplimiento y en el tema de la gran ruta, la autopista del Bucén, ¿no? Ese esquema tecnológico que nos abrió fronteras, primero en lo propio y luego en lo ajeno. Hablas de normas oficiales mexicanas, me gustaría hacer una precisión. En el caso de las normas oficiales mexicanas, existen dos tipos de normas dentro de las que se conocen como medidas de restricción o regulación no arancelarias. Estas medidas que restringen, que son aquellas por las que se requiere un permiso o autorización previa, donde una autoridad tiene que estar en el intercambio y aprobación de ese debido cumplimiento, versus aquellas de autorregulación, aquellas que tú, mediante algún aviso o alguna aplicación de una etiqueta u otro accesorio, das cumplimiento a una medida de regulación. Unas restringen, otras regulan, pero al mismo tiempo son necesarias para los actos de la importación y exportación. Dentro de la división de las normas, hay las normas que son voluntarias. Son normas que puedes aplicar, como puede ser la NOM 026 que precisaba el maestro Oscar Benavides en el caso de los agentes aduanales, que en algún momento arrancó en un proyecto de Quality Custom Broker para Norma. Esta norma es una norma voluntaria. Son normas que, bueno, las compañías, las organizaciones y los contribuyentes, usuarios del comercio exterior, dependiendo de sus características, pueden o no aplicarlas. Y hay las que son de carácter obligatorio, que entonces estas, que nos precisaba el maestro Sergio también, el tema de aquellas que se requieren algún tipo de certificación, de las que denominamos coloquialmente como de seguridad o calidad, pero que estas contemplan una gran cantidad de atmósferas. Ese tipo de normas también han sido que el agente aduanal se ha visto obligado en descansar esa función en sus dependientes autorizados. Y los dependientes autorizados es el deber hoy del agente aduanal para ese debido cumplimiento, para el correcto uso del Bucén, para la correcta aplicación de las normas oficiales, que su personal a cargo establezca interdisciplina, que estos tengan el conocimiento suficiente para ocuparse en el día a día, tráfico a tráfico, en ese debido cumplimiento. Cumplir requisitos de forma y requisitos de fondo. Entonces, esta interdisciplina la tiene en dos divisiones cabeza para cumplir las normas. Una, la del ente normativo, la área que conoce, que se mete al tema de glosa, clasificación, merciología, aplicación de restricciones. Y la otra, que es la que hace logística, porque el agente aduanal es un ser logísticamente sofisticado para el cumplimiento. Y entonces, tiene que cumplir con otras divisiones de su área. ¿Es todo un arte cumplir el debido cumplimiento? Sí, es todo un arte. Hay que desregularlo un poquito y hay que regularlo de manera específica en algunos casos. Licenciado Oscar, ¿quiere hacer alguna? Sí, gracias, Héctor. Fíjate, sí, ahorita quiero aprovechar porque iniciaste esta conversación precisamente con un tema de la responsabilidad y el alcance del agente aduanal. Y bien lo dice Omar, los agentes aduanales y las agencias aduanales contamos con una norma que efectivamente es de cumplimiento voluntario, pero que realmente desde el aspecto comercial debe de ser obligatorio para todos y cada uno de los agentes aduanales. ¿Por qué? Porque esta norma fue construida precisamente con la participación de los agentes aduanales, de los importadores, los exportadores y la autoridad, precisamente porque el rol del agente aduanal no se ha supeditado exclusivamente ya
a la representación ante la autoridad aduanera. La gestión logística, la representación ante otros entes ha evolucionado y ha llevado precisamente a que nos convirtamos no solamente en un agente aduanal, sino también en un operador logístico. Recae dentro de nuestra figura muchas responsabilidades que no necesariamente son fáciles de identificar. Y es precisamente a través de esta norma, la NMXR 026, en su versión 2016, si no mal recuerdo, en donde se establece específicamente cuál es el alcance y las obligaciones de un agente aduanal. Entonces, todo aquel importador, todo aquel exportador que requiera conocer cuál es el alcance, pues se puede acercar a una agencia aduanal que tenga esta certificación y deberá tener documentado cuál es el alcance y responsabilidad como agencia aduanal o como agente aduanal. Entonces, eso es importante porque muchas veces recibimos reclamos de transporte, recibimos reclamos de terminales, recibimos reclamos de seguros. Entonces, es a través de esta norma precisamente que el importador y el exportador, quienes estuvieron de acuerdo, porque participaron la mayoría de las cámaras, no recuerdo si tú eras representante de ANER, pero creo que ANER también participó en la conformación, estuvieron de acuerdo en decir, esta es la función del agente aduanal. Por supuesto que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio se niega a participar en todo lo demás, en lo logístico, en la asesoría, en el acompañamiento, en participar precisamente en certificaciones también que proporcionen tanto a la autoridad como a nuestros clientes seguridad en la cadena de suministro, como bien lo comenta el maestro Omar Arechiga, que es el operador económico autorizado, en este caso la figura socio-comercial a través del agente aduanal. Entonces, sí es importante destacarlo, que hoy no solamente se trata de cuál es el mínimo al que estamos obligados, sino que realmente tenemos que considerar cuáles son esos aportes y ese valor agregado y esa certidumbre que debemos darle al importador y al exportador en un mercado tan dinámico y tan importante como es el comercio exterior de México. Va creciendo, sigue creciendo y queremos que siga creciendo y que todas esas empresas que hoy se incorporan, que vienen y se acercan al mercado mexicano, encuentren a ese profesional apto, calificado y con esas certificaciones, y como bien lo comentaba Omar en su momento también, encuentren garantías de servicio con quienes se van a estar acercando. De hecho, precisamente ese tema que nos ejemplifica en este comentario muy acertado, hablaba de dos temas muy importantes. Uno, lo que son las certificaciones, ¿no?, del agente aduanal. O sea, las certificaciones los orillan no solamente a llevar un tema procedural en cuanto a lo que es el manejo de la operación, sino que también los exhorta a tener la seguridad dentro de su cadena de suministro. O sea, tiene que tener una estandarización de procesos. Y hablabas de un tema muy importante de cómo la seguridad no solamente se aboca ya la agente aduanal en el despacho de mercancías, sino que ya las certificaciones que le están dando ya es para ser un operador logístico, un operador económico, el cual pues no solamente se aboca a su core business, que es el despacho de mercancías, sino abarcar toda la cadena de suministro, rodearse de proveedores seguros, y entra una figura importante que me canaliza a la siguiente pregunta que me gustaría continuar con usted. El tema de la seguridad de la información y la seguridad de las mercancías, ese compliance aduanero que hemos escuchado, ¿cómo se vive hoy en día? O sea, ¿cómo ha evolucionado en ese tema el agente aduanal? Bueno, pues prácticamente, bien lo señalamos, sigue dándonos marco y pie precisamente a que un agente aduanal hoy no es exclusivamente el acto del trámite ante la aduana, sino que debe de cumplir con una serie de requisitos, serie de normas, una ISO 9000, estamos hablando también de una Quality Custom que te lo obliga, que es la norma de calidad para agentes aduanales, es la norma mexicana de calidad. También tenemos el operador económico autorizado que nos habla de la seguridad desde las instalaciones, del manejo de la mercancía y también, por supuesto, del manejo de la información. Cómo manejamos, cómo respaldamos, cómo damos continuidad al negocio ante una eventualidad. Y esta norma, precisamente en el caso de la certificación OEA, es un tema en donde se aborda de manera muy precisa y muy constante garantizar la información, la seguridad. Es ahí donde tenemos que garantizarla por los próximos 5 años, tenerla publicada para nuestros clientes, la manera de cómo la garantizamos, cómo tenemos respaldo, redundancia, una serie de cosas que sin lugar a dudas los ingenieros en sistemas ahorita están con la cabeza así diciendo, no es tan simple, es algo complejo,
pero tenemos que ofrecerlo y tenemos que estarlo garantizando. Entonces, hoy por supuesto tenemos normas para el manejo de la información, también vienen añadidas, vienen implementadas en todo el concepto de seguridad. Sí, y es que, pues ya lo dice bien, ¿no? O sea, no solamente es la responsabilidad que tiene al momento de tener la documentación en su poder, el estar haciendo los trámites ante la autoridad, sino también estar cuidando qué proveedor está moviendo la mercancía y están susceptibles pues a los ataques cibernéticos, a las extorsiones, a todo lo. ¿Por qué? Porque lo que se mueve adentro de una agencia aduanal pues son millones y millones y millones de pesos, pues que se traducen en impuestos, se traducen en movimiento de mercancías y pues acuérdense que Manzanillo es la principal entrada de mercancías del Pacífico, pues ahora sí que mexicano, ¿no? Somos el tercer puerto más importante de Latinoamérica y pues imagínense la responsabilidad que tienen todos los agentes aduanales. Y dándole continuidad a esto, me gustaría con el maestro Omar Arechiga que nos platicara cómo es el esquema de seguridad, el manejo de la seguridad de la información, ese compliance aduanero, ese seguridad en la cadena de suministros en que participa la agente aduanal, cómo se vive en el día a día. Sí, gracias, gran pregunta. Fíjate que la seguridad es responsabilidad de todos, ¿verdad? Y la seguridad es desde que haces el reclutamiento, nosotros como grupo, desde que hacemos el reclutamiento y selección de personal, vamos tendientes a observar que sea una persona que se alinee a la visión, a los objetivos, a los valores, a todos los estándares y la cultura de nuestra organización. Por supuesto que tendiente a ¿qué? A garantizar confidencialidad de la información y seguridad de la misma. Entonces hacemos desde las etapas tempranas un análisis previo de sus actos, de su comportamiento en materia económica para ver que no vaya a haber un riesgo indirecto a la operación del que podamos ser sorprendidos. Enseguida de ello, pues definitivamente lo llevamos como grupo en Logística Goodwire, lo llevamos de una manera robusta a través de sistemas que efectivamente son inteligentes, adicional a ser seguros y por supuesto son trazables. ¿Qué se hace con los sistemas? Se generan privilegios, claves de control, restricciones de acceso, para que las personas puedan y deban ver, porque puede existir en un grupo empresas relacionadas. Entonces, la seguridad de la información es fundamental para que pueda ser, para evitar que mientras menos personas puedan conocer lo que va a pasar, puedes garantizar por mucho más la operación de comercio exterior. Los estándares se suman, por supuesto, los sistemas, los respaldos de información, pero nosotros también tenemos toda la información ya en una etapa de virtualización, una etapa donde ya las personas, aun y cuando una emoción esté comprometida en un ser humano, que aun y cuando ha mostrado ser normalmente seguro, competente, equilibrada mentalmente, en cualquier momento pueden suceder cuestiones que toda persona y organización podría no controlar. Entonces, para evitar esas situaciones, las organizaciones van monitoreando a través de psicólogos, áreas de recursos humanos y tecnologías, pero lo más importante, la información está ahí, pero no está. De acuerdo. Está blindada. Por supuesto, ¿qué hacemos? Grandes búnkers, grandes sinergias, hacemos con gente que esté alineada y organizaciones, otros agentes aduanales, porque hoy en la figura del agente aduanal trabaja en la seguridad hermanada. Los grupos hacen grandes sinergias, donde ya son ni siquiera tridentes, a veces son quintetos o más de patentes jugando en un esquema de respaldo, pero de simetría en la visión de negocio. Y eso le va a garantizar al importador, exportador, usuario del comercio exterior, tener un estándar global. No importa por la aduana que llegue, no importa el producto que sea, está alineado porque previamente se selecciona ida y vuelta entre los partners de negocio, se selecciona entre tu organización. Entonces, por supuesto, seleccionamos también a los clientes, ya estamos en esa etapa de robustez, que un grupo que tiene solvencia económica y moral también ya puede ser honesto con el cliente y decirle, para jugar contigo juego de esta manera y tengo esta forma, ya no es solo quererte tener por tener o porque me des prestigio y nombre, es porque nos damos seguridad, porque nuestra patente te da parametrización para desaduanamiento libre.
Tus mercancías y tu RFC dan otra parte de la parametrización. Entonces, partiendo de ese orden de ideas, la inteligencia está ahí, prevalece, se suma a los sistemas que perfectamente en términos de seguridad, nuestra Administración del Sistema Portuario Nacional, gracias a Manzanillo Colima, a Cipona Manzanillo, lanza el puerto inteligente y seguro. Entonces, las empresas que son inteligentes y seguras se suman a un sistema inteligente y seguro. Y aparte tienen socios de negocio y clientes inteligentes y seguros. Así es como es la cadena de suministro segura. No es solo de imaginarla. Ve y visita a tu cliente. Ve que esté localizable, que tenga materialidad, que tenga infraestructura y que tenga perfiles dentro de su organización. No, pues muchas gracias y qué completa la respuesta que nos da. Y me gustaría cerrar esta pregunta con el maestro Sergio Quiñones. Digo, ya hablamos de las certificaciones, ya hablamos de todos esos esquemas de seguridad que implementan las agencias aduanales. Y un tema también importante es cómo le hacemos para minimizar el riesgo en el movimiento o en el manejo de las mercancías. O sea, hubo un tema que tocó el maestro Omar muy acertado, que es el tema de ya elegir los clientes, ¿no? Saber que ese cliente, pues no es un cliente que va a estar poniendo en riesgo pues mi empresa, ¿no? Mi patente, o sea, ¿cuáles son esa matriz de riesgo que yo tengo para controlar eso? ¿Nos podría platicar un poquito sobre eso? Muchas gracias, Héctor. Fíjate que antes de pasar ahí a esa respuesta, me gustaría complementar de otra certificación que a lo mejor no la vemos aquí en el Pacífico, pero sí se ve en la frontera, que es la de CITIPAT, ¿no? Es una certificación que también para el intercambio de mercancías con nuestro país vecino, nuestro principal socio comercial, pues es muy importante, ¿no? Y que al igual que en la parte del OEA, hay que certificar no nada más una de las empresas, sino todos los eslabones de esa cadena. De nada sirve que yo tenga unos controles, como me mencionaba Omar, que me permitan darle seguridad aquí a la operación, si el importador no los tiene o el transportista no los tiene, etcétera. Entonces debemos de estar trabajando siempre pues con empresas de nuestro mismo nivel de seguridad. Algo que, híjole, nos ha hecho retroceder a bastantes, es necesario decirlo, es el complemento de carta aporte, donde prácticamente se le dice al delincuente: revisa mi documento para que veas si me quieres robar o no, y ya no tengas que tener la necesidad de abrir tan siquiera el contenedor. Ya este documento, la verdad que, híjole, desde los importadores, los mismos transportistas que dicen: oye, ¿yo para qué quiero esa información? Agentes aduanales, etcétera, hemos estado en contra. Sin embargo, es algo con lo que debemos de trabajar todos y buscar estos mecanismos a través de las certificaciones, si disminuye ese riesgo que se tiene para con ello, ¿no? Es por eso que es muy importante el área de compliance para poder revisar las operaciones que se van a realizar, las que se están realizando y las que ya se realizaron. Este tema del compliance muchas veces pareciera un gasto, pero es una inversión, porque te ayuda a tener el 100% en medida de ese posible, llegar a este porcentaje de tus operaciones que estén seguras. Y a través de ANIER se tienen diferentes capacitaciones en donde ya no nada más son un curso o un diplomado. Ahora se busca que también el importador, no como empresa, sino como los usuarios que trabajan dentro de las empresas, se certifiquen como personas. Inclusive, aunque sean del área del importador, que no sean el agente aduanal, a través de ANIER estamos en una campaña de que la persona que lleva el comercio exterior de la empresa también se certifique como clasificador de mercancías, para que también no nada más sea lo que diga el agente aduanal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con mucho importador? Dice: oye, ¿sabes qué? Le dije a mi agente aduanal que me dé un reporte de mis operaciones, es el mismo producto, y resulta que en enero me le daba una clasificación, en junio otra, y terminó el año
con otra fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque muchas veces la clasificación, y por la importancia y relevancia que tiene aquí en nuestro país, muchas veces juega con el sentido que tenga en ese momento la persona que va a clasificar. Entonces, si el importador también tiene ya esta pericia sobre las fracciones que está manejando, le puede decir, oye, agente aduanal, ¿por qué me estás queriendo cambiar la fracción? Y le está también exigiendo al agente aduanal a que trabaje en un catálogo y no que cada embarque sea clasificado. Esto le da certeza también a las operaciones y no de que, híjole, es que ya cambié de clasificador y ahora el nuevo clasificador dice que antes estaba mal y ahora va en esto. Es por eso que creemos que el importador también debe de certificarse en esta área. También lo certificamos como en 10 partes del comercio exterior para que conozca y exija a cualquier eslabón de la logística. Entonces, bien dice Omar, que como agente aduanal también se le dice, ¿sabes qué? Tu importador no estás a mi nivel, no puedes trabajar conmigo. También el importador certificado debe decir, ¿sabes qué? No estás certificado, desde este momento quedas descartado y no puedes trabajar conmigo. Porque, repito, todos debemos de trabajar al mismo nivel para cuidar la operación, porque es una gran inversión la que se hace, certificar las empresas, certificar los procesos y certificar a la gente, como para que tengamos a proveedores o, en el caso como mencionaba Omar, a clientes que no estén a ese nivel. Sí, partiendo precisamente de este último punto, digo, y se lo hago a cualquiera de ustedes que me quiera contestar, ¿cómo se lidia con el tema de cuando la necesidad del importador llega contigo? Oye, Sergio, oye, Oscar, oye, Omar, traigo unas operaciones, pero no quiero que me hagas previo. Digo, en la ley está estipulado que tenemos, o sea, la facultad, pues, de ver lo que trae, pero entonces, ahí, ¿cómo brindan esa matriz de riesgo para decirle, ok, va, le vamos a hacer sin previo? O sea, el riesgo, ¿cómo lo ponderan ustedes para poder aceptar o no una operación con no previo, vaya? Es sencillo realmente, digo, esto parte de una matriz de riesgo. Hablábamos de certificaciones, hablamos ya que se cuenta precisamente con una matriz en donde estableces las condiciones y características que cada una de las fases o del perfil del propio cliente tiene para realmente tú tomar una decisión de si puedes aceptar un embarque sin revisarlo físicamente o no. Recordemos que hoy la realización de una revisión física de la mercancía en depósito ante la aduana o en uno de los recintos fiscalizados es opcional. Precisamente nos habilitan a los agentes aduanales en caso de que desconozcamos las características de las mercancías que se pretende importar. Obviamente también se aprovecha para verificar que se cumplan algunas normas, que se cumpla algún etiquetado, algunas características en particular que probablemente el propio importador desconozca por la premura, por alguna falta de información que se le haya dado a su proveedor. Pero hablamos que tenemos y contamos dentro de nuestra matriz de riesgo a las empresas certificadas, que obviamente tienen ciertas condiciones, tienen ciertas características que le dan beneficio en caso de que viniera alguna inconsistencia dentro de lo declarado con lo que existe físicamente. Tenemos también empresas que consiguen y buscan y sugerimos, siempre nosotros lo sugerimos como agentes aduanales, la famosa autorización de revisión en origen. No la confundamos con un previo en origen, es una autorización que se otorga de manera nacional a cierto nivel de importadores que reúnen ciertas características. Es un trámite realmente muy sencillo, pero que está precisamente considerado para importadores de alto volumen. Y también tenemos el previo en origen, es decir, la contratación de una empresa en el extranjero para que haga la revisión física de la mercancía, nos reporte y nos mande de manera anticipada toda la información para poderla valorar y considerar si se puede importar haciendo previo o no haciendo previo de la mercancía. También tenemos algunos importadores que tienen un proceso muy maduro de compra y venta internacional, en donde ellos documentan desde sus contratos el cómo les deben de embarcar
y qué información le deben dar sus proveedores. También se le puede dar cierto nivel de validez a esa información. Obviamente te lo estoy diciendo de menor riesgo a mayor riesgo. Y por supuesto, lo que les digo muchas veces de broma, no está documentado, pero la otra es la persinada, ¿no? A ver si sale rojo o verde, ¿no? Pero realmente las empresas bien organizadas, certificadas, serias, deben de buscar esquemas que disminuyan al máximo el riesgo de lo que se va a importar. Nosotros en particular creemos que como agencia aduanal debemos de tener la certeza de que cada vez que vayamos a cruzar la aduana tengamos la certeza que de lo que estamos declarando es lo que va dentro del contenedor. Darle certeza jurídica a nuestros importadores para que tengan la tranquilidad. Ese es ahí donde, con ese profesionalismo, con ese análisis de riesgo, con esas metodologías que hoy ya están desarrolladas y que están inclusive también autorizadas y avaladas por la propia autoridad, debemos de usar. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues la figura del agente aduanal es muy extensa. Hemos hablado temas de tecnología, temas de seguridad. Me gustaría escuchar, es muy complicado abordar todas las aristas que intervienen en esta evolución constante del agente aduanal, atendiendo a las necesidades del comercio internacional. Me gustaría escuchar los comentarios finales sobre el tema. El maestro Sergio Quiñones. Muchas gracias, Julio. Fíjate que complementando con lo que mencionaba nuestro buen amigo Oscar, yo creo que un importador para el tema aquí portuario debe de buscar a la agente aduanal que tenga la pericia de utilizar el esquema de despacho en horas y no el esquema tradicional, porque hoy en día no podemos permitir que los embarques también solamente esa pura seguridad, ¿no? Hay que ponerlo en una balanza donde sea 100% seguro, pero 100% ágil. Por eso, hablando como portuario, debemos evitar a toda costa el servicio a las mercancías dentro de nuestro puerto. Si bien es cierto que es un derecho de los agentes aduanales revisar las mercancías, que ésta se haga en origen y buscar el cómo sí llegue la mercancía a nuestro puerto, donde ya trae un previo en origen, en donde ya se revisó las mercancías, si cumplen o no cumplen las regulaciones, para que se puedan utilizar los esquemas de anticipación como el pago anticipado, la preprogramación, la revalidación anticipada y aquello que estamos buscando como comunidad portuaria para que ya sea un hecho, que de hecho en esta misma semana Anier va a estar sentado también ahí con el titular de la ANAM para seguir exigiendo el tema del despacho anticipado. ¿Okay? Entonces, a todo este esquema de seguridad también le debemos de agregar esta parte que como comunidad portuaria nos ha preocupado y ocupado, el que estos mecanismos de facilitación aduanera se den para que el ecosistema logístico, aduanero y portuario sea un escenario en el que todos estemos trabajando a gusto. Y a eso es en lo que nos estamos enfocando, cada uno desde sus trincheras. Los tres pertenecemos aquí a la comunidad portuaria y vemos esos hitos de la Copoma en los que al final de cuentas visualizamos que por Manzanillo se pueden tener despachos seguros, ágiles y confiables. Bien, al maestro Oscar Benavides, al agente aduanal Oscar Benavides, comentarios finales. Pues mira, básicamente platicarles, hay mucho por hacer. El día de hoy la intención era enfocarnos a cómo ha evolucionado la figura del agente aduanal dentro de la operación logística, cómo se ha utilizado las tecnologías de la información precisamente para mejorar y volver más ágil. Hay un gran avance. En los últimos 30 años hemos dado pasos gigantescos. Los distintos actores portuarios nos hemos comprometido al desarrollo de tecnologías y de sistemas precisamente para llevar y ser más ágiles y optimizar nuestra operación. Pero hay un gran reto todavía. Necesitamos hacer que los distintos actores a través de los distintos sistemas nos empecemos a comunicar.
Aquí tenemos que ya partir de una comunidad que se reúne para resolver problemas, tenemos que evolucionar a una comunidad que precisamente se acerque y busque la manera de cómo innovar, de cómo sí poder intercambiar la información, cómo poder intercambiarlo de manera ágil, sin necesidad de que tengamos que estar metiéndonos a una computadora y imprimiendo digitalmente y transmitiendo dentro de una plataforma, de una terminal, o etcétera, etcétera. Creo que el mensaje es, necesitamos ya romper esa ceguera de taller que a veces nos da la operación, y tenemos que generar un grupo de innovación en donde participemos todos los actores y veamos cómo diseñamos una nueva plataforma, no individual de cada uno de los actores, sino una plataforma en la que todos comulguemos. Y por supuesto que ya se están haciendo grandes esfuerzos, lo hemos visto, el unificar los trámites, por ejemplo, de revalidación con todas las navieras es elemental, es básico. Hay grandes intereses, por supuesto, hay grandes directrices y cuestiones de carácter legal en cada uno de ellos, pero tenemos que ir hacia allá. También tenemos que hacer muchos ajustes de carácter legal. Nuestra ley tiene que modificarse, tiene que actualizarse, tiene que considerar ya cómo optimizar y cómo podemos incrementar y beneficiarnos de las tecnologías de la información. Y todavía no llego a conceptos de inteligencia artificial, pero ya se están utilizando, ya podemos adaptarlos, ya podemos irlos implementando, blockchain, etcétera. O sea, realmente tenemos un mundo por delante en el tema de las tecnologías de la información aplicadas en la operación portuaria, en la operación aduanal y de comercio exterior. Sin lugar a duda tenemos mucho trabajo por delante. Y ojalá que sigamos, así como nos hemos reunido para resolver problemas, también nos reunamos para llevar a cabo aspectos de innovación portuaria y logística en Manzanillo, que sin lugar a dudas las llevaremos con ese liderazgo que ha caracterizado a Manzanillo a todas las aduanas marítimas que existen en nuestro país y seguramente también en las de otro tipo de tráfico. Bien, al maestro Omar Arechiga, comentarios finales, maestro. Sí, claro que sí. Fíjate que yo apuntalaría, después de todos los sabios consejos que se han impartido en esta reunión, en base a la experiencia profesional, que eso sí, mantengamos siempre una correcta percepción de las obligaciones que tenemos en materia comercial, de las obligaciones que tenemos en materia logística versus los actos propios. Es decir, el agente aduanal debe de asegurarse que el importador descanse sus actos propios y él los que le corresponden, indistintamente de que la necesidad comercial, logística, aduanal que México necesita, el hombro de la autoridad que representa al agente aduanal, el agente aduanal hoy por hoy está previsto en la ley, ¿sí? Encargarse del régimen aduanero, ocuparse de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, determinar el correcto cumplimiento en materia de restricciones y regulaciones y, por supuesto, la solidaridad en la omisión de las contribuciones. Para ello, la recomendación es que al importador lo acoten en sus actos del 59 de la ley, al agente aduanal en sus actos propios del 54 y sus excluyentes de responsabilidad, tengan carta de instrucciones, no lo dejen solo a la palabra, porque mucho de lo que se versa en materia logística, en nuestra experiencia, debe de estar documentado, de la forma que sea. Si es una empresa que ya tiene estándares tecnológicos, tecnológicamente, y si es una empresa que lo tiene todavía de manera híbrida, a través de soportes documentales físicos, tener esas cartas de instrucciones. Recordemos que la ley es la ley, y quien impone la ley impone la sanción. Y para ello es importante que un profesional se sume en todo lo que pueda, pero también blinde su organización para que en el afán de ayudar no perjudique o no lo perjudiquen, ¿verdad? Esa parte profesionalizada, no la olviden, encargos conferidos, cartas de encomienda e instrucción por despacho es recomendable y o en algunos casos, como los que hablábamos de empresas seguras, de empresas con estructuras sólidas, ya cada empresa determina si éstas tienen un abanico de semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Pero
sigamos siendo, coincido con el maestro Óscar Benavides, agente aduanal, en el sentido de sigamos siendo los agentes aduanales que vayamos un paso adelante, que hagamos, porque innovar no es hacerlo tú por primera vez, es hacer lo que nadie ha hecho. De acuerdo, muchas gracias. Pues como ven, ya escucharon a los expertos, ellos son los que pues prácticamente tienen el día a día de toda la operación, saben qué es lo que se ha hecho a lo largo del tiempo en este tema de los agentes aduanales y pues la evolución que ha tenido en la operatividad portuaria, no solo en el puerto de Manzanillo, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, no tenemos el suficiente para poder estar abordando todos los temas, igual estaremos llevando una segunda parte sobre estos temas para complementar de manera adecuada toda la información. Ya lo mencionaba el maestro Óscar Benavides, donde nos decía, ¿sabes qué? Pues todavía falta mucho más, o sea, no entremos a casos solamente los limitantes que tenemos, o sea, falta blockchain, falta inteligencia artificial, falta las innovaciones que puede tener el mismo despacho aduanal como se viene dando en la actualidad, ¿no? Yo quiero agradecer enormemente al maestro Sergio Quiñones Rosales, quien es vicepresidente nacional de ANIERM y director de Jim Group, por su participación el día de hoy, al agente aduanal Óscar Benavides Carrillo, quien es director general de Excelencia Logística Aduanal, y al maestro Omar Arechiga de Alba, quien es mandatario del agente aduanal Guillermo Woodward y director operativo de Logística Woodward. Muchas gracias a todos ellos, fue un placer haberlos escuchado. No se olvide seguirnos en nuestras redes. Si tiene alguna duda, alguna inquietud o simplemente darse cuenta de lo que está pasando día a día, nos puede encontrar en Facebook como Comunidad Portuaria, en X, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube. Y si no tiene oportunidad de vernos físicamente, también nos puede escuchar en Spotify. Esto fue Origen y Destino y nos vemos la siguiente sesión. También agradecemos a nuestros patrocinadores, a Grupo Jacesa, a Cima Group, Dueño del Mar, Woodward Group, también a Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico y Acapulco Shipping, agencia naviera. Muchas gracias por hacer posible que Origen y Destino llegue a las diferentes plataformas de Origen Informativo. Hace 22 años, sentamos las bases de una de las empresas más importantes de la logística en México, Cima Group, con presencia en los principales puertos del país, líderes en el manejo de vacíos, punto de inspección fuera del puerto, RFE, flete marítimo, transporte terrestre y más. Cima Group, 22 años, simplificando el comercio mundial. Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Woodward Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Desde hace más de 3 décadas, Acapulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Shipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años agregando valor a tu logística, con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con Ya Logistics, Transportes Manzanillo y Alman. Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco. Somos Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico.